Hola chicos, buen día. Hoy es su clase número 34 y vamos a empezar con radiología. Radiología nos va a ocupar dos módulos porque ya les he dicho que yo prefiero darles poco y que se lo aprendan, a darles mucho y que ni siquiera se lo aprendan o lo comprendan. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte de radiología. Obviamente radiología ósea, no nos vamos a meter con tórax, no nos vamos a meter con abdomen, simplemente va a ser principalmente columna, miembros inferiores, superiores y ya. Ok. Los objetivos del curso va a ser que desarrollen conceptos básicos de la terminología radiológica para que no digan esto se ve más negrito y esto se ve más blanco. Simplemente la terminología tiene que ser la correcta. Identificar estructuras anatómicas normales y también identificar las variaciones anatómicas normales. Por ejemplo, una sexta lumbar es normal, una cuarta lumbar es normal, que no tenga una costilla es normal o que una costilla la tenga más pequeñita también es normal. Y factores que alteren la imagen en la radiografía. Esos son lo que principalmente vamos a ver, ¿no? Vamos a ver un poco de introducción a la radiología, como siempre, les he dicho yo a mis alumnos presencial que la historia es importante porque hay que respetar a quien la hizo y a quien la descubrió, ¿no? No, pues no nos podemos saltar esa parte. Empezamos en el siglo XIX cuando William Crookes inventó el tubo de Crookes. El tubo de Crookes es esta pequeña solución que tiene cristales piezoeléctricos como cristales de platino y cianuro de bario principalmente, entre otros. El 8 de noviembre de 1895, este señor que tenemos aquí, William Conrad Röntgen, que es alemán, simplemente al tubo de Crookes le aumentó algo que se llama una bobina de Ruhmkorff. Junto con este tubo de Crookes, descubrió que podía imprimir en un papel o en algo físico la estructura ósea. Obviamente, con la tecnología de ese tiempo, no se podían identificar bien las estructuras, pero eh, sí fue un gran avance para la medicina y hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores descubrimientos de la historia, ¿no? Dentro de la medicina. El 22 de diciembre de 1895 se hizo la prueba con humanos en la mano de su esposa y es una de las imágenes más reconocidas en todo el mundo, dentro del mundo de la medicina. Entonces, esta es la primera fotografía del cuerpo humano, esa. En la mano derecha es una vista AP de la mano derecha de la esposa de este señor. Okay. Ahí tiene un anillo y se ven perfectamente la diferencia de las falanges, la articulación interfalángica, la articulación metacarpofalángica, pero no se alcanzan a ver los carpos, nada más se alcanzan a ver las siluetas, pero no se alcanzan a ver, a diferenciar bien los carpos, ¿no? Entonces, fue la primera radiografía y fue uno de los mejores avances dentro de la medicina y también dentro de la fotografía, porque gracias a este invento se pudo desarrollar mejor la fotografía, todo lo que es imagenología. Se hizo una radiación ionizante, esto es lo que descubrió Wilhelm, fue lo que descubrió con la bobina y el tubo de Crookes. Descubrió una radiación ionizante que al interaccionar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, tiene la capacidad de reflejarse o de verse. Como el tejido blando no tiene, acuérdense que un tejido blando en el cuerpo, los átomos están un poquito más separados, entonces no salen dentro de una radiografía como es el tejido óseo o el hueso duro. La propiedad de los rayos X es el poder de la penetración, la capacidad de penetrar la materia, el efecto luminiscente que tiene, esta capacidad de que unas sustancias o unos objetos, unos elementos se vean más que otros, emitan más luz. El efecto fotográfico, que tiene es la capacidad de producir el ennegrecimiento de las emulsiones fotográficas antes, porque yo creo que eso ya va a desaparecer. Cuando se velaban las fotos, tenía este efecto fotográfico, los rayos X. El efecto ionizante, que tiene la acción de eliminar o añadir electrones, ¿para qué? Para que una estructura la podamos ver mejor. Y el efecto biológico, como lo es la radioterapia. Entonces, el descubrir los rayos X fue lo mejor.
La producción de rayos X se da mediante una fuente de electrones, es decir, un tubo de rayos X, un electrodo negativo llamado cátodo y uno positivo llamado ánodo. Este principio lo tienen muchas máquinas, como lo es la máquina de, obviamente la de radio, la que da los rayos X, la resonancia magnética, donde se hacen tomografías computarizadas, tienen un cátodo y un ánodo. En el cátodo hay un filamento que generalmente es un alambre que es tungsteno. Y emite electrones cuando se calienta. Cuando se calienta este filamento, ese es cuando se produce la fuente de electrones guiada y se emiten los rayos X. Después chocan contra el ánodo en una zona llamada foco. Este foco es muy importante ya que sin él los rayos X no se dirigirían en un punto en específico. Surge el haz de rayos X, que es la radiación incandescente. Se dirige al objeto en el estudio, que en este caso es el cuerpo humano, y esta absorbe una cantidad de rayos X y otra cantidad lo atraviesa. Y entonces se da la producción de los rayos X. La fuente de electrones que entra por este tubo. Tenemos el cátodo, el filamento de tungsteno, que va dirigido hacia el ánodo, obviamente. Sale el haz de rayos X, que va hacia el objeto dirigido, que es el cuerpo humano, y sale la radiografía. ¿Okay? A grande explicación, esto es lo que pasa en una máquina de rayos X o lo que pasa en una máquina de resonancia o de tomografía computarizada. Ok, las densidades radiográficas. Esta es la que viene en todos los libros, pero pues no es así como de todo cierta, porque el calcio y el hueso, pues obviamente no se ve de este color, no se ve de ese color como rosita. El aire y el gas sí se ve totalmente oscuro, y al oscuro le vamos a empezar a nombrar todo lo oscuro es radiolúcido, y todo lo blanco le vamos a llamar radiopaco. ¿Ok? Entonces, todo lo negro es radiolúcido, todo lo blanco es radiopaco. Hay diferentes densidades de radiopacidad y de radiolucidez, pero esos son los términos que ustedes deben de manejar. Si se llegan a encontrar con un médico, con un radiólogo, con un ortopedista, para que por favor no le vayan a decir esto negrito que está aquí, porque les va a preguntar, ¿y tú dónde estudiaste? Van a decir que un diplomado de quiropráctica en línea, y pues obviamente se va a ver mal esto, ¿va? Entonces manejen conceptos radiológicos. Tenemos diferentes densidades. Tenemos el aire, la grasa, tejidos blandos que son líquidos, el calcio, que es el hueso, y algunos metales como lo son prótesis o los ganchitos de la ropa, los aretes, que luego se les piden a los pacientes que se quiten, pero pues no se los quitan. Tenemos aquí la densidad del aire, en los pulmones principalmente. Esta radiolucidez, que está aquí. Tenemos el metal, que es más radiopaca que el hueso. Tenemos el tejido graso, en la planta del pie tenemos un cojincito, tenemos un cojincito de grasa, que eso es lo que hace a nuestro cojín, a nuestra fascia plantar. Entonces, más aparte de músculos, esto es lo que hace la fascia plantar, el tejido graso. Tenemos el tejido óseo, y vean, por ejemplo, cómo se ve aquí el tejido graso, qué radiolucidez tiene a comparación con el hueso. Tenemos también tejido blando, que generalmente nosotros lo vamos a ver como trayectos musculares, principalmente músculo iliosoapс o thorax iliaco.
Los planos anatómicos son muy importantes, ya se los expliqué en las primeras clases, en el primer módulo yo les dije que los planos anatómicos eran súper importantísimos porque siempre se manejan. No existe algo póstero inferior, no existe algo que vaya, no, ustedes no pueden hacer un vector postero inferior o algo que vaya anterolateral, o sea, no existe algo así. Se va antero-posterior y de lateral a lateral. No existe nada de cosas que ustedes inventen que puedan romper los planos y ejes. Tenemos el plano sagital, que me divide izquierda-derecha, el plano coronal, anterior-posterior, y el plano transversal, superior-inferior. Esto, pues nada más es un repaso porque obviamente ya se lo saben. La visualización de los rayos X en quiropráctica, el enfoque médico son cruzados los lados, el derecho está en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. En el enfoque quiropráctico, la radiografía simplemente se voltea para que ustedes simulen que tienen al paciente de espaldas y la derecha coincida con la derecha y la izquierda coincida con la izquierda. Esto solo se aplica en radiografías AP, ¿vale? Para que tengan al paciente boca abajo o de espaldas, ¿no? Pero si ustedes están acostumbrados a ver la radiografía con un enfoque médico, pues véanla con un enfoque médico. Realmente a mí esto no soy tan estricta en decirles, me quiero la radiografía con un enfoque quiropráctico. No, con que ustedes sepan identificar bien las partes anatómicas y sepan realizar las marcaciones correctamente, es más que suficiente. Y eso nos emite un buen diagnóstico. Las radiografías que generalmente pedimos son la AP, la PA no mucho, la lateral siempre va a ir acompañada de una AP. Esta con esta siempre van a ir acompañadas. Siempre. No pueden pedir solamente una radiografía AP. Tienen que pedir AP y lateral. En ocasiones vamos a pedir oblicuas. Cuando sospechemos de algún tipo de fractura, vamos a pedir las oblicuas. Vamos a pedir también las dinámicas, las de flexión y extensión. Esto aplica nada, pueden pedir en cualquier parte de la columna, pero principalmente en las lordosis. Ya saben cuáles son las lordosis. Entonces aquí en las lordosis es cuando se aplica la flexión y extensión AP y lateral. Y las especiales que son en estrés o en carga, cuando se le pide al paciente a lo mejor una radiografía de cúbito y una radiografía en prono. Perdón, una radiografía en cúbito y una radiografía en bipedestación. O se le pide al paciente una radiografía con estrés, una radiografía AP de hombro con un estrés, ya sea hacia el frente o ya sea hacia abajo, les ponen un estímulo de peso para que nosotros podamos ver qué tan estresada está la articulación. También vamos a poder pedir en rana, esto simplemente se pide para ver la articulación coxofemoral y principalmente se pide en niños menores a los 3 años y en adultos mayores que hayan tenido algún tipo de lesión en cadera. Entonces en ellos se pide una posición, se pide una AP en rana. Y la transoral, que es con la boca abierta para ver occipital C1 y C2, cómo sale la alineación entre esas entre estas dos vértebras y el occipital. La transoral, por favor, no la confundan con la panorámica, que es para los dentistas, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando sean cervicales, yo les recomiendo que siempre pidan una AP, lateral y transoral. ¿Por qué? Porque son un juego importante. Sobre todo si el paciente padece de migrañas, tuvo un accidente, tuvo un choque y tuvo un esguince mal cuidado, pues obviamente siempre vamos a pedir esas tres, AP, lateral y transoral. Las oblicuas muy rara vez las vamos a pedir, ya que si el paciente está fracturado con la última persona con la que va a ir, pues obviamente va a ser con nosotros, ¿no? Y si llega un paciente fracturado de la columna o fisurado de la columna, pues obviamente ustedes van a hacer su exploración física correcta para que no lo vayan a lastimar o no vayan a convertir esa fisura a una fractura completa, por favor. Siempre su exploración física es importante. Ok, entonces esta es parte de la historia de los rayos X. Yo sé que no es así como la gran cosa, pero es algo muy pequeñito para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Okay?
respeten a quien hizo la historia y respeten a quien descubrió esta parte importante de lo que ahora, hoy en día nos hace. La radiografía de columna lumbar y columna pélvica. Vamos a empezar otra vez con la anatomía. La anatomía es muy, muy importante. Se los dije al principio, se los dije en medio y se los estoy diciendo ahorita. Y se los voy a decir al final. La anatomía es muy importante. Si no saben anatomía, no van a poder identificar estructuras. Si no saben identificar estructuras, no van a poder hacer marcaciones. Si no pueden hacer marcaciones, pues no van a poder emitir un diagnóstico correcto. Si no saben anatomía, no van a poder hacer una palpación correcta. Si no hacen su palpación correcta, no van a poder identificar subluxaciones. Si no saben identificar subluxaciones, no van a poder ajustar. Y si no saben ajustar, pues no van a poder hacer un tratamiento correcto. ¿Ah? Entonces, la anatomía es muy, 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 muy importante. Ok, las generalidades de la columna lumbar. Vamos a empezar, ya vimos columna lumbar, estas simplemente son generalidades que ustedes, yo estoy segura que ya se las saben. Entonces, está formada por 5 vértebras lumbares, en a veces 6, a veces 5. Esto ya saben cómo se llama, si son 6, ya saben el nombre, y si son 5, ya saben el nombre. Si no lo saben, regrésense a su clase de columna y lean otra vez sus notas cuando son 6 vértebras y cuando son 4 vértebras. Son 3 vértebras típicas, L1, 2 y 4, y 2 vértebras atípicas, 3 y 5. L3 por tener el disco intervertebral más grande y L5 por tener el cuerpo vertebral más grande. Por L3 pasa la línea gravitacional y por L5 es la vértebra que más soporta el peso. Entonces, por eso L3 tiene el disco intervertebral más grande. Tiene una curvatura llamada lordosis. Ya saben cuál es la función de la lordosis. Articula superiormente con T12 e inferiormente con el sacro. Entonces, esas son las generalidades de la columna lumbar. Tiene la estructura es de sostén, tiene las vértebras más fuertes y grandes de la columna. Es la zona más propensa a sufrir alteraciones biomecánicas por todos estos cambios degenerativos y por nuestros vicios posturales al caminar, al acostarnos, al dormirnos, al todo. Sufre más alteraciones biomecánicas. Altera la médula espinal hasta L2, donde se convierte en caudequina, y en niños llega hasta L4. En el embrión llega hasta el coxis, hasta al menos al cumplir el mes, 2 meses de nacido es cuando empieza la médula espinal a alojarse en L4. Cuando llegamos a nuestra adolescencia o a la pubertad, es cuando esta caudequina empieza a situarse a L2. Las proyecciones que podemos pedir aquí es una AP y una lateral, esas siempre van en juego. Las especiales, que son la dinámica, flexión y extensión, y las oblicuas, pero las oblicuas muy rara vez las vamos a pedir. Yo en 7 años que llevo ejerciendo la quiropráctica las he pedido 3 veces, entonces pues no son muy solicitadas para nosotros. Y entonces ok. Vamos a ver que esta es una vértebra típica, L2, 3 y 4, L1, 2 y 4. Vemos otra vez el cuerpo vertebral, vemos la apófisis transversa, los pedículos o el pedículo, la lámina, la apófisis espinosa, la faceta articular superior, por debajo tenemos la inferior, el foramen vertebral, la apófisis mamilar. Y bueno, estas son las partes de una vértebra que obviamente ya se la saben, porque pues eso ya lo vimos. Esta es una unidad funcional. La unidad funcional se compone por vértebra, disco, vértebra. Se le llama unidad funcional porque la vértebra puede mover, cuando tenemos vértebra, disco y vértebra, la columna vertebral puede hacer todas las funciones normales. Entonces, por eso es una unidad funcional. Tenemos ahí el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, el disco intervertebral, la lámina, la espinosa, la apófisis articular superior, la apófisis mamilar. Recuerden que la apófisis mamilar se encuentra únicamente en la faceta articular superior. El foramen o el agujero vertebral, y ahí está. ¿Ok? Esa es una vista posterior, obviamente.
lo que ustedes ven aquí es lo mismo que se ve en la radiografía. Así tal cual se ve aquí, se ve en la radiografía. Igualito, igualito. Tengan en la mente el dibujo. Si ustedes tienen en la mente el dibujo, cuando vean la radiografía no les va a resultar tan difícil. ¿Okay? Entonces, hasta aquí se acaba la clase su clase número 34. ¿Sí les dije 34? Oye, David, no es David, no, Víctor, no va a venir. Estoy corroborando su clase. Va a venir con la consulta privada. Creo que sí, su clase número 34. Ay, la consulta privada. ¿Por qué? No puedo entrar. Sí, lo que pasa es que siento que se siente un poco incómodo. Porque sé que un varios manos. Perdón, su clase 33. ¿Okay? Hasta aquí se acaba hasta aquí se acaba su clase número 33. Y los veo para la otra clase. Estudien anatomía, por favor. Yo ya le había mandado unos. A ver, una pregunta. Cuando está, por ejemplo, digamos, en inversión, esto está contractil, se relaja afuera y se tonifica adentro, ¿no?